Buenos días a todos, bienvenidos a esta casa, a la casa que el Señor ha preparado, a la casa que el Señor está edificando, a este lugar en el que todos somos perfeccionados en su presencia y en su palabra. Es una bendición que podamos reunirnos. Mire, ya llevamos varios domingos de poder estar haciendo este tipo de práctica, de que podamos llevar la palabra de Dios a los hogares, tanto los de nosotros como de aquellas personas que también necesitan escuchar una voz revelada, necesitan escuchar la palabra de Dios, que es la que nos nutre, la que nos edifica, que es la que nos sostiene en estos momentos. Así que qué bendición que estamos reunidos, qué bendición que estás tú ahí en tu casa. Gracias de Dios sea sobre cada uno de nosotros y vamos a hacer una oración, tiempo de enseñanza. Acompáñenme todos. Amado Padre Celestial, gracias por tu bendición, Señor. Gracias por ser tú nuestro Dios. Gracias, Señor, porque nosotros ciertamente podemos confesar y declarar que hasta hoy, Señor, tú te has ocupado, Padre, de cada uno de nosotros. Tú hasta hoy, Señor, nos has guardado, nos has cuidado, Señor, y podemos sentirnos seguros en ti, amado Padre Celestial. Señor, enséñanos a ser ese pueblo que tiene disposición de seguirte. Enséñanos a ser ese pueblo que tiene la disposición, Señor, de servirte y de buscar, Señor, tu plan divino, Señor. Y de ser aquellos, Señor, quienes puedan establecer tu reino en esta tierra, Señor, para que tu perfecta voluntad sea cumplida. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Te amamos, te agradecemos, Señor. Y por la fe, Padre Santo, nosotros nos ubicamos a la sombra del Omnipotente, Señor, donde el enemigo no puede vernos, Señor, sino donde en lo secreto podemos ser perfeccionados por ti. Amado Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues qué bendición, vamos entonces a compartir de la palabra de Dios. Mire, cada domingo lo que hacemos o lo que buscamos es una palabra que nos impulse a seguir avanzando como discípulos, a seguir avanzando como entendidos. No es el que tenemos que buscar una prédica que conforme a lo que está pasando ahorita, podemos caer, y lo voy a decir de esta manera, podemos caer en el engaño, si le llamamos así, de estar buscando nosotros dar una palabra conforme a lo que el mundo sucede y adaptarnos a él. Y en realidad, recuérdate que lo que la palabra de Dios dice es que nosotros no somos de este mundo, sino que somos de la eternidad. Él nos hizo y nos creó conforme a su imagen y semejanza. Entonces tenemos que seguir enseñando aquella palabra que nos conecte a lo eterno y que nos permita seguir avanzando para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas en medio de este proceso. Y yo quiero decirte algo. Recuérdate que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que iba camino a la tierra prometida, Moisés fue levantado para llevar una voz, llegar con el faraón y llevar una palabra para todo el pueblo de Israel para decirles, miren, vamos a salir de aquí y vamos a ir hacia una tierra que fluye leche y miel. Vamos a ir hacia una tierra que ha sido preparada para nosotros. Y el pueblo de Israel, con cierta emoción, lo voy a decir así, dicen sí, vieron las plagas, vieron cómo Dios estaba manifestando y dicen sí, vamos a salir para poder llegar a esa tierra prometida, a esa tierra que es nuestra. Pero te voy a decir algo que sí quiero que nosotros lo podamos tener muy claros para este momento. Cuando ellos salen y empiezan a caminar por el desierto, y empiezan a ver la mano de Dios en el desierto, y empiezan a ver cómo el Señor los cubría en el desierto, te voy a decir algo. La provisión que Dios le daba a su pueblo en el desierto era no para que ellos se quedaran ahí, era para que ésta fuera suficiente y que pudieran llegar hasta el objetivo que era la tierra prometida. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que entonces esta generación no logra tomar la visión, sino que estos salen pensando en una tierra prometida, pero muchas veces tal vez creyeron, vamos a llegar en un día, vamos a llegar en día y medio, pero en cierto momento ellos cuando se vieron en el desierto y empezaron a recibir las bendiciones de Dios en el desierto, algunos prefirieron quedarse ahí, otros regresar. De la palabra también que aquellos que perdieron la visión para no llegar a la tierra prometida perecieron en el desierto por causa de no haber renovado su entendimiento. ¿Qué fue lo que pasa? Como dice Romanos 12:2, se hicieron a la forma del desierto.
Y realmente este lugar solo era un lugar temporal el cual debían ellos atravesar. Así que yo quiero pedirte a ti, no te hagas a la forma de lo que el mundo en este momento está pasando. No seas tú y yo, no seamos aquellos que decimos, no, el Señor Él me está resguardando en este momento y así como estoy, yo ya me siento cómodo y empiezo a acomodarme al no salir, empiezo a acomodarme a estar en la casa, empiezo a acomodarme a estar en una situación de como que me desconectara del propósito de Dios en medio de este proceso que estamos pasando. Mira, el propósito de Dios aquí es que todos tengamos una búsqueda mayor de Él. Y hacia eso debemos enfocarnos. No te adaptes a decir, como no puedo salir, igual paso con el televisor todo el día. Como no puedo salir, igual paso con mi teléfono todo el día, sino decir, debo tomar momentos para poder entender qué es lo que Dios está haciendo en medio de esto. Así que seamos aquellos, y te lo digo de esta manera, no tomemos la forma de lo que está pasando ahorita. Esto es temporal. Lo que tenemos que hacer como entendidos, como cristianos, es ver las señales de lo que está pasando, escuchar la voz de qué es lo que Dios está haciendo para que podamos alcanzar el objetivo al cual vamos. El objetivo no es adaptarnos a esta cuarentena. El objetivo es que esta cuarentena nos prepare, que en esta cuarentena estemos listos, que en este tiempo nos preparemos para lo que viene después que Dios va a hacer en medio de todos nosotros y en medio de todo el mundo. Amén. Así que vamos a abrir nuestras Biblias. Yo sé que ahí tienes tu Biblia y si no la tienes, puedes ir a traerla ahorita, la puedes usar en tu celular, en tu tableta, pero yo prefiero cuando usamos la versión impresa, la versión escrita. Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en el libro de 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Acompáñenme todos. 2 Corintios 9, 7. Y vea lo que dice aquí. Dice, cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire, este versículo lo hemos, en realidad hemos estudiado muchas veces en la iglesia acerca de qué es lo que el Señor verdaderamente ha dejado en su palabra para que nosotros podamos seguir avanzando como sus hijos, como sus discípulos, como sus entendidos. Pero en este versículo yo le quiero decir, muchos de nosotros tenemos una programación. Es una programación que se nos ha hecho por parte de este mundo o se nos ha hecho de manera religiosa. Pero la primera idea que a mí se me viene siempre en el tema de la programación es que usted va a decir, el pastor va a recoger las ofrendas ahorita. Que este versículo es aquel que se usa para uno pasar y decir, bueno, ya llegó el momento de recoger la ofrenda y vamos a dar un versículo donde toquemos el corazón de la gente para que ellos puedan venir y dar una cantidad económica, que es lo que se está pidiendo. Pero déjame decirte, la palabra no está hablando de eso. Por eso te digo, lo que ha sucedido es que tenemos una programación, religiosamente hemos sido programados para entender ciertos capítulos o ciertos versículos de la Biblia de una manera que no son verdaderamente la voz del Padre puso en la palabra. Entonces, hay varios aspectos que yo quisiera que pudiéramos notar. Y dice, repito, 2 Corintios 9, 7, dice, cada uno. Ese es el primer elemento que quiero llamar tu atención. Está hablando acerca del uno. Cada uno, hay un valor implícito en esta palabra llamada uno. Dice, está hablando de dar, está hablando de una acción de poder dar. Pero mira qué dice después. Como propuso en su corazón. Quiere decir que hay una propuesta que en nuestro corazón, y el valor del corazón bíblicamente también lo entendemos como nuestro espíritu, hay una propuesta que ha sido dada en nuestro espíritu. Solo aquí ya llevamos propuso corazón, llevamos 4 elementos. Y luego dice, no con tristeza. Ese es otro elemento que está agregando este verso, el cual debemos poder entender. Lo dice, no con tristeza ni por necesidad. Otro elemento. Es fabuloso. Dios ama al dador alegre. Y Él está haciendo muy claro, están los que dan por necesidad y están los que dan por tristeza. Pero la Biblia está definiendo muy claramente, pero Dios ama al dador alegre. Ahora, no te voy a decir que a los otros no los ama y los desecha. Entendámoslo de esta manera, Dios se agrada de los que son dadores, de los que cumplen el principio de dar.
Pero aquellos que vienen con tristeza y aquellos que vienen con necesidad no causan, según este versículo, el agrado de Dios, porque te voy a decir algo. Muchas veces la necesidad o la tristeza es una condición emocional en cada uno de nosotros. Y si algo hemos aprendido es, tú debes de buscar a Dios en medio del momento que te encuentres, debes de buscarlo con agrado. Pero ese agrado es algo donde decimos, a Dios le debe agradar a que tú le buscas. Por eso el acercarnos a Dios no depende si estamos en una condición de mucha riqueza en lo natural, de mucho dinero, o en una condición de mucha pobreza. No depende de eso. No depende de si estamos en un estado de mucha salud o en un estado de enfermedad, sino que nosotros debemos ser entendidos que en nuestro corazón y en nuestro espíritu siempre debemos buscar a Dios de tal manera en la que Él se agrade de nosotros. Porque mira, si tú lo buscas con tristeza, en realidad estás anteponiendo tu sentimiento a la búsqueda de Dios. Ahora, no te voy a negar que hay días en los que vienen momentos tristes a nuestra vida, pero aún viniendo esos momentos tristes a nuestra vida, tú debes buscar a Dios como Dios. Debes buscar a Dios para escuchar lo que Él en su palabra dice. Debes escuchar a Dios para aún en medio de ese momento darle su lugar y permitir que su espíritu pueda seguir haciendo su obra perfecta en ti. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Cuando también dice, no busquemos a Dios o no demos solo por necesidad, porque mira, hay muchos que estamos acostumbrados o nos enseñaron o nos programaron que esta palabra es una que realmente utilizamos mucho, porque con quienes hablamos, con quienes nos reunimos, con quienes convivimos, van haciendo una programación en nosotros. Por eso la palabra dice que no nos hagamos a la forma de este mundo. No te programes con lo que este mundo dice. Ven a buscar lo que la palabra de Dios dice para que ella te revele cuál es la perfecta voluntad de Dios. Entonces, aquellos cuando dice aquí, no demos, demos conforme a lo que propusimos en nuestro corazón. No demos con tristeza ni demos necesidad, porque cuando tú das por necesidad, lo que estás haciendo también entonces es buscar a Dios para decirle, es que yo quiero que resuelvas mi necesidad. No es que yo quiera mejorar una relación contigo, no es que yo quiera mejorar mi condición de cristiano contigo, no es que yo quiera ser más maduro, no es que yo quiera tener una mayor elevación en el entendimiento de quién tú eres. Cuando hablo de elevación hablo de medida, tener una medida, una madurez para poder entender quién tú realmente eres, sino que lo que está sucediendo aquí es que estamos anteponiendo la necesidad. Y lo que resulta muchas veces es que cuando el Señor responde a tu necesidad, te olvidas de Él. Cuando las personas vienen y dicen, Señor, yo quiero que tú me ayudes, quiero que en este proceso de enfermedad me puedas sanar, y el Señor efectivamente hace la bendición o hace el milagro de proveer la sanidad, la persona cuando ya se ve sana se retira. Y hay algunos que dicen, Señor, cuando yo esté sano, yo te prometo que voy a ir a la iglesia todos los domingos. Y cuando efectivamente la persona es sana, va 1, 2 o 3 domingos a la iglesia y luego se retira. Porque su acción estaba comprometida, o su pensamiento, todo su ser estaba comprometido únicamente en la necesidad que esta persona había visto, o la necesidad en la que estaba viviendo. Pero mira, vamos entonces a leer lo que dice aquí. Entonces está hablando de los elementos que te digo. Cada uno es un elemento. Este es el otro. Cada uno, el uno y el dar. Como propuso en su corazón. Propuesta es otro elemento y el corazón es otro elemento. Entonces en realidad lo que está diciendo aquí la palabra es que todos en nuestro espíritu o en nuestros corazones tenemos una propuesta. Hay una propuesta que ha sido establecida en cada uno de nosotros, y recuérdate que aquí te voy a hablar que estamos hechos a imagen y semejanza del Padre. Hay una propuesta en cada uno de nosotros, y lo que está diciendo este versículo es, conforme a la propuesta que hay en tu corazón, así es como tú tienes que dar. Ahora, si tratamos de descifrar un poquito lo que significa propuesta, mira, la propuesta significa que hay una intención y yo comunico esa intención antes para escuchar qué es lo que la otra persona pues opina o considera acerca de esto. Yo puedo llegar con alguien y decirle, ¿puedo hacerte una propuesta de negocios?
Y si el otro me dice, sí te escucho, perfecto. Mira, lo que te quiero proponer es, te voy a vender esto, te lo voy a financiar, o te lo voy a dar qué sé yo, en cuotas, un financiamiento más largo, pero es una propuesta. También podemos decir, no, te tengo una propuesta. Vamos a propuestas simples, ¿verdad? Dice alguien, vamos a refaccionar, perfecto. Yo pago esta y tú pagas la siguiente. Y la propuesta es donde nosotros podemos transmitir la intención de lo que tenemos hacia la otra persona para que lo evaluemos, para que lo analicemos, para que el otro vea si efectivamente dicha propuesta, dicho pensamiento, dicha intención, también puede él ser partícipe de ella, también puede acompañarnos en esa propuesta. Entonces, entendiendo ese principio, lo que dice aquí la palabra es, en nuestro corazón o en nuestro espíritu, hay una propuesta que ya ha sido establecida. Por eso es que la palabra nos llama a cada uno de nosotros a operar como espirituales, a pensar como espirituales, a actuar como espirituales. Entonces, ¿y cómo actúan los espirituales? Los espirituales son aquellos en quienes en su manera de actuar y de pensar se manifiesta el amor, la fe, la esperanza, la paciencia, la templanza, la mansedumbre, el fruto del espíritu. Entonces quiere decir que si en lo espiritual hay una propuesta en que cada uno de nosotros tiene, quiere decir que desde que el Padre nos ha creado y nosotros venimos a esta tierra y nacimos en este lugar, sigue estando en nuestro espíritu esa propuesta, la cual debemos descubrir. Entonces, cada uno de tenemos que ser entendidos en que hemos sido enviados a este lugar para dar. Sí hay un momento inicial en el que nosotros estamos, te lo voy a decir así, programados o estamos vendados o no ha sido abierto aún nuestro entendimiento y es necesario que venga alguien y que pueda darnos acerca de la palabra de Dios, que pueda enseñarnos para romper ese molde el cual nosotros tomamos de lo que este mundo nos ha dicho, de los afanes de este mundo y de toda la enseñanza de este mundo. Tenemos que romper ese molde para entender que hemos sido llamados a dar. Pero ahorita que te digo que hemos sido llamados a dar, no te estoy hablando específicamente de dinero. No es que digas ahorita va a venir y va a pedir y manden los cheques y manden los depósitos y pase tarjeta de crédito. No, tú has sido creado de parte de Dios para ser un dador. Mira, el Padre desde los cielos o desde lo eterno, lo voy a decir de esta manera, su actitud o su manera de accionar hacia nosotros es de dar. Él en todo momento nos está dando de su bendición, nos está dándolo. Cuando lo veo yo en mucha gente que publica hoy, nos da el sol todos los días, nos da el aire que respiramos, nos da salud, nos da vida, y es un constante dar de parte de nuestro Dios para que tengamos nosotros que podamos entender el que la naturaleza cristiana, o lo voy a decir de esta manera, la genética en nosotros es dar. Recuérdate que en el libro de Génesis, cuando la serpiente logra producir una enseñanza en la mujer y ésta come del fruto de la serpiente, y luego Dios descubre lo que ha sucedido aquí, te lo pongo de esta manera, a simplificarlo. Entonces se manifiesta en la palabra que hay dos genéticas. Está la genética de la mujer y la genética de la serpiente. Y ahí dice entonces que una le va a poner el pie sobre la cabeza y la otra le va a morder su calcañal. Pero está hablando claramente ahí que hay dos genéticas. Mira, cuando nosotros entendemos que somos de la genética de Dios, tenemos que hacer entonces aquellas cosas las cuales el Padre nos ha mandado a hacer. Y cuando entendemos entonces de las cosas que el Padre nos ha mandado a hacer, te voy a decir, la genética en ti y en mí, o la naturaleza o lo espiritual en ti y en mí, es ser dadores. Pero por alguna razón, este mundo nos ha convertido a todos, y lo voy a decir así con mucho respeto, en mendigos. Todo el tiempo estamos viendo, ¿y qué me van a dar? ¿Y yo qué voy a obtener? ¿Y yo qué gano con esto?
y necesito que me den porque yo no puedo, necesito que me den porque soy inútil, necesito que me den porque no tengo capacidad para nada, y nos hemos vuelto aquellos como mendigos que decimos, yo necesito que alguien ore por mí porque yo no puedo orar. Y hay gente que cree con total convicción. Hay gente que dice, yo necesito que alguien me lea la palabra de Dios porque yo no la puedo leer. Y me dicen a veces, mire pastor, es que yo la palabra la leo y no la entiendo. ¿Sabes por qué a veces no la entiendes? Porque la lees muy rápido, porque no te concentras, porque no te tomas un momento específico para poder leer la palabra de Dios. Mira, ¿cuál es la manera de que podamos entenderla? Es que la leas, pero que la leas no solo por, como decimos, por encimita en lo literal, sino que puedas hacer una lectura, y yo lo digo así en la congregación, leamos un versículo y pídele a Dios que te revele y que te haga entender qué es lo que ese versículo dice de parte de Dios para que en tu vida pueda ser aplicado. Y que todo el día estemos nosotros pensando y meditando acerca de ese verso para ver cómo Dios se va a revelar a nosotros por medio de ese versículo que hemos leído. Pero entonces hemos tomado la programación de este mundo para decir, yo soy alguien que lo que necesita recibir, el que necesita la ayuda soy yo, el que le tienen que predicar y dar la palabra es a mí, tienen que orar por mí, pero no estamos dispuestos a salir de esa condición. Y mira, esa condición es primaria, porque pues al principio obviamente tenemos que ser enseñados la palabra de Dios sobre orar, cómo buscarle, cómo acercarnos a Él. Pero en realidad este mundo nos ha formado para creer nosotros que todo nos lo tienen que dar y que yo en ningún momento voy a poder accionar para poder cumplir la propuesta que en mi espíritu ha sido dada. Hay personas que llevan años sentados en una silla o en una banca en la iglesia, y aún el día de hoy están diciendo, necesito que oren por mí. Necesito que alguien me ponga manos y me ponga aceite. Necesito que alguien venga y haga aquellas cosas que son de Dios por mí. Mira, hay gente que se acerca conmigo y me dice, como tú estás más cerca del cielo o más cerca de Dios, hazme el favor de orar. Mira, yo no estoy más cerca. Todos estamos a la misma distancia. Lo que sucede es que tenemos que hacer aquello que la palabra de Dios llama, tú tienes que alzar tus ojos, tienes que elevar tus ojos, que alzar los ojos es una condición en la que tú tienes que decir, yo también puedo levantar mis ojos al cielo y elevar un clamor a Dios, un clamor el cual Dios también va a escuchar. Pero lo que sucede es que cuando a veces decimos, no, yo quiero pedirte a ti que tú ores por mí, porque yo creo que Dios no me escucha, lo que en realidad está sucediendo es que está diciendo, lo que pasa es que yo no voy a cambiar mi vida, yo soy un pecador, yo soy alguien que hace las cosas que a Dios lo desagradan y no voy a dejar esa manera de pensar, o no he dejado esa manera de vivir, por eso quiero pedirte a ti que tú ores por mí. Entonces lo que ahí en realidad está sucediendo es que yo estoy diciendo, tengo una necesidad y necesito que oren por esa necesidad, pero yo no estoy dispuesto a dejar mi manera de vivir, porque en realidad todos debemos de dejar aquella condición que sabemos nos aparta de Dios. Mira, tú sabes, y yo lo sé, aquellos momentos en los que decimos, hoy me siento lejos de Dios, hoy me siento lejos de ser un cristiano, me siento lejos en mi relación con Dios. Pero cuando te digo que nos sentimos lejos, ¿por qué es? Porque efectivamente nos hemos descuidado, nos hemos apartado y sabemos que no hemos hecho las cosas como deberían ser para estar en una comunión con el Padre. Hemos dejado de orar, hemos dejado de leer, nuestros pensamientos se han desviado a otras cosas, nuestros intereses se han desviado en otro tipo de pensamientos, en otro tipo de acciones, y efectivamente nos hemos alejado. Pero yo te digo, Dios siempre está allí. Los que se alejan somos nosotros, los que abandonan el pensamiento de Dios, los que abandonan la doctrina bíblica, los que abandonan la voz, somos nosotros. Pero Dios es el mismo, Él siempre está ahí, Él nos escucha, Él está ahí siempre para decir, mira, tú ven y aquí yo te voy a dar, yo te voy a equipar, yo te voy a preparar, yo te voy a enseñar, y tú vas a poder estar conmigo y vas a poder alcanzar toda la bendición la cual la palabra dice a la que nosotros podemos alcanzar. Entonces lo que sucede es que cuando buscamos a Dios solo por necesidad, estamos anteponiéndonos nosotros. Cuando buscamos a Dios solo en aquellos casos en los que estamos con tristeza,
estamos anteponiéndolo nosotros. Y tal vez sea un poco fuerte hablar de esto, pero insisto, ¿puede haber tristeza en nuestro corazón? Sí lo puede haber, pero ella no debe ser la causa para que tú te acerques a Dios. Tú debes acercarte a Él porque Él es Dios y debes permanecer en una comunión íntima o en una comunión constante con el Padre, porque Él es Dios. Por eso es que debemos despojarnos de todo nuestro pensamiento, debemos despojarnos de toda esta naturaleza humana para no buscar condiciones en las cuales uno diga, no, yo hoy sí necesito de Dios. Mira, todos necesitamos de Dios, todos necesitamos del Padre, todos necesitamos de su palabra, pero tenemos que aprender a buscarle como Dios. Hay un concepto, yo creo que ya lo mencioné aquí, pero te lo voy a repetir brevemente, donde a la gente le es presentado Jesucristo únicamente como Salvador, sanador o solo como proveedor. Entonces, cuando las personas ven en sus vidas que tienen una necesidad y la provisión vino, lo abandonan porque no conocen al Señor como verdaderamente Él es, sino que solo como proveedor. Otros le conocen solo como sanador. Entonces, cuando ven que su enfermedad ha sido sanada, inmediatamente se apartan porque según ellos en su formación o han sido enseñados o ellos lo quieren ver así, Dios solo sirve o solo funciona cuando estoy enfermo, y fuera de allí no hay nada más. Y en realidad, la misericordia que Dios hace sobre nosotros es que Él abre nuestro entendimiento, Él sana nuestros corazones, Él sana nuestra condición, Él provee en medio de todo este tiempo en el cual tenemos una verdadera necesidad en las familias y las personas, pero Él provee todo esto para que tú te levantes y sigas y le busques y le honres y le sirvas como Dios. Por eso te digo, aún en medio de una pobreza muy extrema, tienes que seguir buscándole con agrado como Dios. Y en medio de aquellos que puedan tener una riqueza muy abundante, estos también deben tener el entendimiento de buscarle como Dios. Entonces, volviendo al versículo, 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Y el valor del corazón es el valor del espíritu. Quiere decir que hay una propuesta que ha sido dada o ha sido colocada o ha sido establecida en tu espíritu. Y esa propuesta desde los cielos, cuando fuimos hechos por nuestro Padre, desde allá esa propuesta ha sido grabada en cada uno de nosotros, en nuestra genética como hijos de Dios. Entonces, lo que en realidad está diciendo aquí es, tú ya tienes de parte de Dios en tu genética una propuesta. Tú ya tienes de parte de Dios en ti aquella porción del plan divino de lo que tú debes hacer. Así que tienes que empezar a dar conforme al plan y conforme a lo que conforme a lo que te ha sido dado, conforme a eso tienes que empezar a dar. Pero cuando te hablo de empezar a dar, no es que si quieres o si no quieres u otro día o ahí lo vemos, sino que tú has sido llamado de parte de Dios para que esa propuesta que en tu espíritu ha sido establecida pueda surgir y lo puedas empezar a dar. No quiero sonar pesado, pero es que no depende de tu estado de ánimo, no depende inclusive de todo lo que en lo material pueda suceder. La propuesta que en lo espiritual ha sido puesta en cada uno de nosotros es dar, y tienes que levantarte, tienes que empezar a dar aquello para lo cual Dios te trajo a este lugar. Te lo voy a poner en una manera simple. Unos fueron llamados para predicar, así que estos tienen que levantarse y tienen que ponerse a predicar indistintamente de la condición natural en la que estén. No importa la edad, no importa nuestra situación económica, no importa inclusive si eres una persona con muchos estudios o si eres una persona que solo cursó la primaria o inclusive no fue a la escuela, no tiene nada que ver eso. Porque si el propósito, la propuesta, la intención de Dios que ha sido puesta en tu espíritu ha sido el que prediques, tú tienes que predicar. Y eso es lo que tienes que hacer. Por eso es conforme a la intención, al valor, a lo que Dios, al regalo, al don, a la dádiva que Dios puso en tu espíritu, tú tienes que levantarte para cumplir ese propósito que Dios te dio. Hay otros que Dios ha llamado, y lo digo así para que podamos entender el concepto, que Dios los ha llamado como intercesores.
tienes que levantarte y tienes que ser aquel que, conforme a la propuesta, a la intención, al valor, al propósito, al plan de Dios, tienes que levantarte e interceder. Y el interceder, de nuevo, tú eres un intercesor porque el Padre te ha hecho a ti intercesor delante de Él. Y esto no depende, de nuevo, si tú estás en una condición de riqueza o de pobreza, si estás sano, si estás enfermo, no depende inclusive si tu estado de ánimo es alto o es bajo, porque no dependemos de eso, dependemos nosotros de Dios. Entonces, si en ti la propuesta que ha sido dada es ser un intercesor, tú debes ser un intercesor donde estés, de nuevo, sin importar la edad, sin importar tus estudios, sin importar las cosas que tú has alcanzado o no has alcanzado. En tu espíritu Dios ha puesto una intención, ha puesto en el plan de Él que tú seas un intercesor. Entonces, llamado a predicar, este tiene que predicar. El que es llamado a ser intercesor, este tiene que levantarse para hacer esa oración de intercesor. Mira, hay otros que son llamados, por decirte, a hacer otro tipo de asignaciones en el reino de Dios, y estos tienen que levantarse para cumplir este tipo de asignaciones. Otros se levantan como maestros, otros se levantan como evangelistas. Mira, el evangelista no es aquel que se para en el estadio y que reunió a 10,000 personas. El evangelista es aquel que cuando tiene un contacto con otra persona, inmediatamente le puede compartir el mensaje de Jesucristo. El que puede compartir el evangelio son las buenas nuevas. Entonces, en nuestro espíritu, conforme a la genética que tenemos como hijos de Dios, ha sido puesta de parte de Dios una intención, ha sido puesto de parte de Dios aquellas acciones que, conforme al plan, nosotros tenemos que hacer y que cumplir. Pero lo que dice el versículo es, y vamos a regresar, 2 Corintios 9:7, cada uno, está hablando del valor del uno. Hablábamos el domingo anterior, si te recuerdas, en el libro de Juan, San Juan, capítulo 17 y verso 22, donde Jesús decía, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Entonces, el Padre está llamando a que nosotros, a que sus hijos, a que nosotros, su pueblo, podamos ser uno con Él. ¿Y cómo vamos a entender o cómo tú puedes medir si eres uno con Él? Porque entiendes la palabra, como le decían a los discípulos aquí en el Nuevo Testamento, porque hablan como Jesús, se expresan como Jesús, enseñan como Jesús, las obras de Jesús hacen, los milagros de Jesús hacen. Todas las cosas que veíamos que Jesucristo estaba haciendo, estos también están haciendo. Por eso podemos ver que son uno, y por eso a los discípulos les llamaban cristianos. Primero fueron discípulos, y cuando como discípulos vieron que hacían las obras de Jesucristo, entonces les llamaron cristianos. Entonces, cuando aquí dice cada uno, está hablando en el valor bíblico que tú y yo tenemos que alcanzar primero o recuperar nuestra condición de ser uno. Cuando fuimos hechos por el Padre y estábamos en el cielo, te lo voy a decir así, ciertamente éramos uno con Él. Pero al venir a esta tierra nos hemos apartado de esa, ¿qué te dijera? De esa condición que cada uno debe tener. Y muchos han decidido irse por su propio camino, por su propio pensamiento, o lo que es peor, por el pensamiento de otros, que en realidad nos termina alejando de la voluntad de Dios. Entonces tú y yo debemos recuperar nuestra condición de ser uno con el Padre, de ser uno en que la voluntad del Padre sea cumplida en esta tierra, ser uno en que conocemos su palabra y hablamos su palabra, ser uno en que entendemos la voz, y cuando escuchamos la voz por medio de la palabra de Dios, nos hacemos uno con Él, porque esta voz la guardamos en nosotros, guardamos la palabra, guardamos el mandamiento, guardamos la instrucción para que nuestra vida pueda ser una con el Señor. Entonces, cuando este versículo habla, y cada uno está diciendo, y todos aquellos que han entendido que tienen que recuperar su condición como cristianos, como discípulos, como hijos, los que se han hecho uno, estos son llamados a dar. Porque te digo, el que aún no ha recuperado su condición de ser uno, o no se ha levantado para ser uno, ¿qué puede dar? Mira, si una persona aún no conoce el plan de Dios, ¿qué es lo que puede dar? Si una persona no tiene intención de acercarse a Dios para hacer su voluntad, ¿qué es lo que puede dar? Va a seguir dando las cosas que este mundo ya da, que son afanes. Mira, un ejemplo que te pongo muy simple.
Hay pastores, y lo digo con mucho respeto, hay gente también en lo general que enseñan a sus congregaciones a orar por cosas materiales. Es que tú tienes que pedir una casa, tú tienes que pedir un carro, tú tienes que pedir, tú tienes que tener lo mejor de lo que este mundo tiene porque tienes derecho a ello. Pero te digo, en realidad este tipo de oraciones o este tipo de acciones en nosotros solo produce afanes. Porque si yo estoy todos los días, oramos por tu casa, oramos por tu casa, oramos por tu casa, se empieza a producir un afán en nosotros donde el centro de toda mi oración ya no es el Señor y su voluntad, sino es que tengo que conseguir esa casa, que tengo que conseguir ese carro, que tengo que conseguir las cosas que me he yo puesto como objetivo poder conseguir. Y mira, yo te lo digo de manera muy honesta. Si tú deseas una casa, si tú deseas un carro y otro tipo de cosas, trabaja por ello. Trabaja y trabaja bien. Esfuérzate y esfuérzate bien. Que la bendición de Dios te ayude. Pero debes trabajar para conseguir esas cosas. Pero lo que aquí la Biblia está diciendo no es que nosotros podamos principalmente dar en lo que a lo material se refiere. Sí tenemos que dar una ayuda en lo material, pero esto es cuando tú has entendido el plan de Dios. Porque a veces si el plan de Dios tú no lo has entendido y nosotros nos surge en nuestro espíritu, en nuestro corazón el deseo de ayudar, a veces tú ayudas a alguien con algo y eso te hace sentir que ya hiciste la obra del siglo y te vas a tu casa feliz creyendo que has cumplido con la voluntad de Dios cuando en realidad aún no lo has hecho. Lo que hiciste fue solo darle algo a una persona y ser de bendición para esa persona, pero en tu vida no ha pasado nada todavía. Porque es mucho más lo que aquellos que han entendido que se tienen que hacer uno con el Padre, tienen que levantarse o surgir para poder dar conforme a lo que Dios espera o demanda de cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra, cada uno, el que ya entendió que debe ser uno con Dios, el que habla su palabra, el que conoce su voz, el que puede entender la porción bíblica para poder transmitirla, que conoce el plan divino, el que está ya entendido en hacer la voluntad de Dios, que es cada uno. Entonces cuando tú alcanzas esa medida del uno, ahí estás llamado a dar, porque ya estás en la condición de entender el plan de Dios y tienes que empezar a dar. Pero insisto, todos somos llamados a ser uno y todos somos llamados a dar. Pero dice aquí, como propuso en su corazón, como la intención, como la propuesta que está en tu espíritu. Vamos a irnos a un versículo, acompáñame en el libro de Daniel, capítulo 1 y versículo 8. Daniel 1:8. Este verso sé que todos lo hemos leído y lo conocemos bastante. Y mira lo que dice aquí. Y Daniel propuso en su corazón. Es exactamente lo mismo que ahorita estamos hablando de 2 Corintios 9:7. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Mira, la propuesta que había en el espíritu de Daniel era que las cosas de este mundo no debían contaminarlo a él. O sea, que lo que propuso es, yo tengo que ser entendido en que no son estas cosas, no es ese alimento el que a mí me va a hacer ser una mejor persona o estar en mejor condición. La porción de la comida del rey se refiere, y te lo digo así bíblicamente, cuando entendemos o vemos ahí el que se habla de comida o de pan o de bebida, estamos entendiendo que se habla de la palabra. Daniel ha entendido y él tiene muy claro el decir, yo debo ser alimentado de la palabra de Dios, no debo ser alimentado de la palabra que este mundo produce o que este mundo me da, que son afanes, que son culpabilidades, que son rechazos, que son engaño, que hay manipulación ahí. Entonces Daniel está diciendo, la propuesta en mi espíritu es que yo debo hacer la voluntad de Dios y no debo contaminarme o alimentarme o no debo permitir que a mí vengan aquellas cosas que en lo natural o que los que están a mi alrededor me están sugiriendo como lo que es bueno o como lo que es agradable, sino que yo la propuesta que tengo es que debo mantenerme apartado para hacer la voluntad de Dios. Y eso incluye entonces, y te lo digo de esta manera, porque insisto,
Cuando habla de la comida, está hablando de la palabra. Y yo te pregunto, ¿de qué palabra nosotros nos estamos alimentando? Mira, en este tiempo, muchos cristianos o muchas iglesias están alimentando a sus congregaciones o a su gente, a sus amigos, con palabras de temor. Ya vino el apocalipsis, esta pandemia es un complot en el mundo. Lo voy a decir con mucho respeto, este es el principio de dolores que la Biblia había declarado, pero te voy a decir algo. Cuando escuchamos eso nos damos cuenta que muchos no saben a qué la palabra se refiere cuando habla de principio de dolores. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a dar una palabra que se adapte a nuestro entorno. Por eso es que nosotros no podemos seguir predicando o no debemos enseñar conforme a lo que en el mundo está pasando. Porque mira, al mundo siempre le ha pasado esto. Estas pandemias siempre han sucedido. Los conflictos de guerra siempre han pasado. Los terremotos, los maremotos, todo este tipo de acciones o de cuestiones siempre han pasado. Pero la Biblia sí define algo que para nosotros debe ser clave. Es que debemos estar atentos a las señales. Las señales son las que te dicen por dónde está el camino. Las señales son las que te muestran en qué tiempo estamos. Y te digo algo, estamos en el tiempo en el que los verdaderos discípulos, en el que los verdaderos hijos, los cristianos deben surgir y deben por fin ser entendidos, y el pueblo verdadero de Dios tiene que levantarse como un pueblo vencedor, como un pueblo victorioso, como un pueblo entendido de que estamos en el tiempo en el cual la voz de Dios se está manifestando sobre todos nosotros. Debes ver las señales, y si profundizamos un poco más en la Biblia, las señales están en los discípulos, las señales están en los seguidores de Cristo, porque estos son los que van entendiendo los tiempos. Estos son los que van entendiendo lo que en realidad está sucediendo. Así que no podemos nosotros decir, yo voy a surgir con una palabra para decirles a todos que el fin viene y que en este momento tenemos que doblar rodillas porque se acabó todo. No, en realidad más que eso, el tiempo en el que estamos es un tiempo similar a cuando el pueblo sale de Egipto para ir a la tierra prometida. Este tiempo de desierto, este tiempo de prueba, este tiempo de perfeccionamiento. Recuerda que los desiertos no son porque Dios se quería deshacer de nosotros, los llevó a un desierto para que solo los más fuertes sobrevivieran y los demás se perdieran. No, el desierto es porque allí tú vas a aprender a depender solo de Dios. En el desierto tus fuerzas desaparecen. En el desierto tú puedes ser únicamente alimentado por el alimento, por la palabra que Dios te pueda proporcionar. En el desierto es donde tú aprendes, y yo también aprendo, a depender exclusivamente de Dios. Y es donde por medio de le voy a llamar así, de aflicción o de prueba, se agudiza tu oído para poder escuchar la voz de Dios, porque no tienes nada más que escuchar. Y es un momento en el que también estamos, como ahora lo podríamos adaptar, es un momento también en solitario para que tú puedas ser perfeccionado por el Padre. Entonces, Daniel se ha propuesto que yo no voy a ser formado por lo que todos dicen. Yo no me voy a alimentar por toda la comida del rey. Yo no voy a ser enseñado por todas las cosas que todos los que están a mi alrededor, que no agradan a Dios y que no buscan a Dios, dicen. Por eso él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Por qué? Porque el deseo en él era, yo debo guardarme para hacer lo que Dios me mandó a hacer. Yo debo ser alimentado con aquella palabra que desde el cielo viene para que yo pueda ser un verdadero discípulo y recuperar mi genética. Entonces, Daniel entiende que él ha sido llamado para ser uno que debe dar. Y Daniel en todo momento lo podemos ver conforme a la palabra dice que él era una persona con mucha sabiduría. Él era una persona entendida, era uno de los sabios, podríamos decir, que se lo trajeron para que éste fuera consejero del rey, porque la sabiduría que sobre él era manifiesta o sobre él estaba, era mucho mayor que la de los demás.
Entonces Daniel estaba muy entendido que él tenía que dar esa palabra de sabiduría, que él tenía que poder dar ese mensaje de parte de Dios para el pueblo en ese momento, y por eso, y para él mantener esa condición, él no podía contaminarse. Y propuso en su corazón entonces mantenerse lejos de aquellas cosas que le iban a apartar de hacer la voluntad de Dios. Por eso insisto, hay una propuesta de parte de Dios en tu corazón y en el mío, y nosotros debemos descubrirla por medio del entendimiento de la palabra de Dios. Mira, este versículo lo podemos hacer pedacitos, que de por sí ya lo he hecho yo, y poder sacar, mira, aquí podemos hablar hasta 3, 4, 5 horas solo de lo que este versículo dice, especificando cada detalle de lo que encontramos en el valor bíblico. Pero lo que quiero decirte es, de parte de Dios hay un propósito en tu vida, hay una intención para tu vida de parte de Dios, pero nosotros muchas veces hemos decidido cambiar la intención de Dios o cambiar el propósito de Dios por el propósito nuestro. Dejamos de escuchar la voz de Dios para escuchar nuestra propia voz, y cometemos el error de confiar más en nuestra voz que confiar en la voz de Dios. ¿Dónde encontramos la voz de Dios? La encontramos aquí en su palabra. Y aún al estar leyendo el verso bíblico, muchos todavía decimos, no, esto no es así, esto está mal hecho, esto es así, y nos atrevemos a cambiarlo. Cuando en realidad nosotros debemos ser aquellos que nos sometemos a la voluntad de Dios, nos sometemos con humildad para poder escuchar qué es lo que por medio de su palabra el Señor nos dice, para que recuperemos el propósito, para que recuperemos la propuesta, para que recuperemos la intención que en nuestro espíritu ha sido puesta de parte de Dios. Como te dije hace un momento, para que tú descubras, según el plan de Dios, qué es la parte que a ti te toca hacer y lo debas hacer. Y mira, el Señor en este tiempo, lo voy a decir de esta manera, ya está levantando un avivamiento. Pero no es un avivamiento de que tú digas, nos vamos a reunir miles de gentes en los estadios o en los lugares grandes, en los centros de convenciones, para poder cantar unas canciones y poder dar una enseñanza. No, este es un avivamiento donde el Señor está levantando a su pueblo de manera mundial, le voy a decir, de manera muy, muy grande, pero en los hogares. Este es un tiempo en el cual están siendo alcanzados los hogares, alcanzadas las personas, para que ahí puedan surgir como verdaderos discípulos, para que la transformación, tú te des cuenta que viene de un corazón que en realidad desea conocer al Señor, que desea reconocerle, de un corazón que en realidad desea servirle. Y en cada hogar este avivamiento se va levantando, este avivamiento va despertando, este avivamiento va tomando vuelo, como decimos, donde la restauración está llegando a los hogares, donde las personas empiezan a ser entendidas, donde las personas ya saben que no deben ser parte de un evangelio que sea manipulado, o de un evangelio que lo que ha hecho es buscar los objetivos de la tierra, los objetivos de los afanes, sino que es un avivamiento en el cual el Señor está levantando a su iglesia desde los hogares como entendidos. Mira, y cuando esta cuarentena termine, yo te lo puedo decir con mucha... El Señor nos va a reunir donde deba reunirnos, pero la llama está surgiendo de los hogares en cada uno de nosotros, porque este es el lugar de donde debe empezar la verdadera iglesia. Así que se está despertando un mover de parte de Dios que ya estaba desde hace mucho tiempo, pero nosotros, por estar ocupados en nuestra vida diaria, en nuestros afanes y en todas aquellas cosas que diariamente hacemos, no nos ocupábamos de ver cómo Dios estaba llamando a que desde los hogares pudiéramos nosotros de nuevo levantarnos en este avivamiento y recuperar los tiempos de oración, y recuperar los tiempos de lectura de la palabra de Dios, y recuperar los tiempos en los cuales nosotros vamos a meditar en la palabra de Dios. Entonces, a veces nosotros queremos medir mira, por naturaleza queremos ser importantes.
A veces uno dice, no, yo quiero estar en un lugar donde me miren, yo quiero estar en un lugar donde me pueda dar a conocer, pero te voy a decir algo, y te lo puedo decir con mucho, pues con asertividad. Debemos ocuparnos de entender la palabra de Dios para poder enseñarla. Mira, nosotros como iglesia, para quienes nos están siguiendo en estas transmisiones, te voy a ser bien honesto, mucha gente ni sabía de nosotros, porque nosotros nos hemos estado ocupando de ser enseñados en la palabra de Dios, nos hemos estado ocupando en formarnos como discípulos. No nos ocupamos de hacer publicidad, no salimos a hacer eventos, no publicamos las cosas que hacemos para que la gente nos conozca, sino que lo que tratamos es de verdaderamente conocer el plan de Dios. Hasta este momento en esta cuarentena para todos en nuestros hogares, pues ya dijimos, bueno, vamos a salir y compartir un poco de nuestro mensaje, pero nuestra verdadera intención es que el mensaje de Dios pueda ser predicado para que tu vida pueda edificarse. Pero no es un ejercicio donde estamos haciendo publicidad, pero sí te digo algo, pero en los hogares están siendo levantados y recuperado el altar de Dios. Y ese es el avivamiento que está surgiendo, que todos podamos retomar ese momento de buscar a Dios. Te lo voy a decir de esta manera, desde lo personal, primero tienes que hacer una búsqueda de Dios en lo personal, para que luego cuando estemos reunidos en grupo puedas venir a dar. Porque la genética de Dios como hijos para ti y para mí es que seamos dadores de aquella propuesta, de aquel propósito, aquella intención que Dios puso en nosotros, que complementa el plan de Dios y que al resto de los hermanos, que al resto de la gente a mi alrededor les va a servir y lo necesitan para ellos afirmarse también en el plan de Dios. Cuando en el huerto Dios da sus instrucciones sobre Adán y la mujer, le dice, coman del fruto de todos los árboles. Hay uno del que no les voy a pedir que no coman, pero del resto de todos los árboles coman el fruto. ¿Qué es lo que me dice esto en la palabra? Porque los árboles están obligados a dar el fruto. Y le dice, vayan ustedes y tomen del fruto de los árboles. Por eso es que tú y yo, de parte de Dios, en nuestra genética como cristianos, como hijos, somos llamados a dar, porque van a haber aquellos que vendrán a comer de nuestro fruto. Y cuando esto suceda, tú debes tener el fruto. Yo no puedo imaginarme a un árbol que esté en medio de un huerto donde todos los demás están floreciendo y dando fruto, y él a la par diciéndole, ahí me das unas naranjas, el de este lado es mango, te lo pongo como árbol, así en lo literal. Este no está esperando que el de mangos de la par le dé mangos, y no puede estar esperando que el de naranjas de la par le dé naranjas y el de rambután que está aquí enfrente le dé rambután. No, él tiene que producir ese fruto por sí mismo. Por eso es que yo lo que espero despertar en ti con esta palabra es que tenemos que levantarnos para empezar a dar el fruto. Dios nos ha llamado, nos ha formado. La propuesta que en nuestro corazón ha sido puesta, la propuesta que en nuestro espíritu ha sido puesta, es que tú te levantes y empieces a dar del fruto, empieces a dar de lo que Dios, según el plan, ha puesto en ti. Y me dices, bueno, pero mire hermano, yo nunca lo he hecho. Perfecto, por eso es que debes empezar o vamos a empezar a tener tiempos de mayor comunión con Dios en oración y en lectura de su palabra. Me he topado con gente que me dice, ¿y qué me recomienda usted para conocer más de Dios? Pues yo le digo, pues orar y leer la Biblia. Ay, fíjese pastor, es que orar me da sueño, leer la Biblia también. Pues entonces, ¿qué quieres hacer si no hay otro camino? Me dicen, mire pastor, recomiéndeme un libro. ¿Qué libro te puedo recomendar? La Biblia. Pero mire, dígame qué cosas puedo hacer para que Dios se agrade de mí. Orar y leer la palabra. Y a veces es como que esperan que uno pueda decirles, no hombre, no te preocupes, hay otro camino que por aquí te puedes ir. O inclusive algunos están dispuestos a que les digamos, ¿sabes qué? Tráete una ofrenda, trae un pacto, pon aquí 1000 quetzales y con eso ya estás. Pero te digo, no. Si tú quieres saber más de Dios y quieres conocer más de Dios, tienes que leer más de su palabra y tienes que orar. No hay otro camino. Por medio de esta disciplina, tú vas a encontrar a Jesucristo verdaderamente para seguirle y vas a entender que Él es el camino para servirle y para poder hacer las cosas que Él nos dejó que nosotros hiciéramos. La propuesta en nuestro.
Pero no hay otro camino, no intentes buscar otro camino, porque el único es el que tú vengas y participes de una mayor lectura de la palabra de Dios y que tu vida sea una vida de oración. No hay otro camino. Lo que pasa es que no estamos dispuestos a dejar nuestra zona cómoda o nuestra manera de vivir. Y cierro con esto de manera rápida. En el libro de Marcos, San Marcos capítulo 4 y versículo 13, que esta porción que vamos a leer es la parábola del sembrador, dice, y les dijo Jesús, ¿no sabéis esta parábola? Estoy leyendo Marcos 4:13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? Pues ¿cómo entenderéis todas las parábolas? Lo que está explicando aquí Jesús es, esta parábola que yo les acabo de dar, que es la parábola del sembrador, es la parábola principal. Esta es la llave. Si tú logras entender lo que aquí pasa, si tú logras descifrar lo que en el Espíritu ha sido aplicado, ha sido puesto en esa parábola, todas las demás parábolas las vas a entender. Claramente lo dice. Si no sabéis esta parábola, ¿cómo vas a entender las demás? Entonces, cuando alguien me dice, mire pastor, yo quiero ser un cristiano que sirve, ¿por dónde empiezo? Empieza por la parábola del sembrador. Mire, yo quiero ser una persona que agrade a Dios, ¿por dónde empiezo? Empieza por la parábola del sembrador. Esa es la llave para entender todo lo demás. Así que ahorita vamos a leer una parte de esta parábola, porque dice luego entonces en el capítulo, vamos a irnos unos versos atrás, al verso 8. Siempre en Marcos, capítulo 4, verso 8. Pero otra parte dice, cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Mira, lo que está diciendo aquí la parábola es de la semilla que Dios ha dado, del propósito que Dios ha dado, de la intención que Dios ha dado, del plan de Dios para tu vida y para mi vida. Cuando nosotros alcancemos la medida de ser buena tierra, cuando tú digas, mira Señor, yo soy buena tierra porque ya entendí, me voy a despojar de mi pensamiento, me voy a despojar de lo que yo creo que me hace importante para poder dar espacio y cabida a tu palabra y creer en lo que tu palabra dice, entonces tú vas a poder producir conforme al plan de Dios. Unos son llamados a producir al 30. Y esa medida es buena, es perfecta y es agradable. Otros son llamados a producir al 60. Y esa medida también es buena, también es agradable y también es perfecta. Y otros son llamados a producir al 100 por uno. Y los tres están haciendo la voluntad de Dios y estos tres están haciendo el agrado de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno va a dar conforme a lo que propuso en su corazón, conforme a la propuesta de Dios, al propósito de Dios para tu vida. En esta parábola nos está diciendo, el de 30 no se compara con el de 60 o no se hace de menos, o el de 30 y 60 no se sienten de menos por el que produjo al 100 por uno, porque en realidad todos tenemos que producir conforme a lo que Dios en cada uno de nosotros como propósito ha colocado. Hay un propósito, hay una propuesta, hay una intención de Dios para cada uno de nosotros. Tú no te preocupes si lo que hacen algunos es mucho y lo que yo pueda hacer es poco. Mira, para Dios es igual de importante el intercesor que está en su casa levantando una oración conforme a la voluntad de Dios que el que está predicando y haciendo que muchas gentes se puedan convertir. Los dos son iguales de importantes delante de Dios y los dos van a recibir la misma recompensa. Tanto el que está en su casa como intercesor, como al que le toca salir y preparar a los discípulos en un trabajo ya más, es que ¿sabes qué pasa? El trabajo es más vistoso y a veces nosotros queremos hacer aquellas cosas que son más vistosas, pero en realidad tenemos que aprender a hacer aquellas cosas que Dios demanda de nosotros. Tú tienes que hacer el propósito por el cual fuiste llamado, y este te va a ser revelado únicamente cuando tú entiendas la voluntad de Dios. Cuando tú tengas una mayor participación de leer la Biblia y un mayor tiempo de oración delante de Dios, allí te va a ser revelado el propósito por medio de su palabra. Así que esta parábola te dice, cada uno dé conforme propuso en su corazón. El de 30 dé el 30, el de 60 que dé 60 y el de 100 que dé 100, pero todos son llamados a dar.
No podemos ser aquellos cristianos que todo el tiempo estamos rogando que alguien haga algo. El plan de Dios en ti, que como templos caídos, dice la palabra, seamos reedificados y levantados. Seamos esa casa y esa torre en la cual la gloria de Dios va a ser depositada para que seamos uno. Y la gloria de Dios esta que se deposita es para que podamos cumplir con el plan de Dios y que su reino sea establecido aquí en la tierra. Así que tú decides. Somos llamados a dar. Ya basta de vivir como mendigos esperando solo recibir, y de las caridades de la gente, hasta de las caridades en lo ministerial. Yo estoy contento cuando todo el mundo ora por mí, pero yo nunca oro por nadie. Yo estoy contento cuando me predican, pero yo no comparto la palabra con nadie. Yo estoy contento cuando alguien pone un video que nos motivó, pero yo nunca participo de nada. Pero tú en realidad estás llamado a ser esa buena tierra que debe producir. Mira, la buena tierra no escoge si produce o no produce, debe producir. Y debe producir un fruto, como lo dije en el Génesis. Coman del fruto de todos los árboles, porque los árboles deben producir el fruto. Tú y yo debemos producir conforme al propósito, conforme a la propuesta, conforme a la intención de Dios al enviarnos a este lugar para cumplir su perfecta voluntad y para echar a andar el plan divino, para que se cumpla el plan divino de Dios. Así que yo espero que esta palabra pueda edificar tu vida. Yo espero que esta palabra pueda ayudarte a seguir avanzando en medio de este tiempo, para que seamos aquellos que, cumpliendo la palabra de Dios, seamos dadores. Hoy es el tiempo para que podamos dar una palabra de ánimo. Hoy es el tiempo perfecto para orar los unos por los otros. Y no te digo que salgas y que le pongas manos a la gente. Desde tu casa, de donde tú estás, tú puedes orar por los otros. Hoy es el tiempo para que tomes la Biblia y puedas empezar a aprenderla de nuevo. Mira, nosotros en nuestro corazón debemos asumir el que no sabemos y siempre leer la palabra de Dios con la intención de aprender nuevamente todo lo que allí está descrito por medio de la voz de Dios. No podemos ser aquellos que dicen, no, ya me lo sé, no, eso ya lo vi. Mira, vuélvelo a leer. Cada vez que tomes la palabra, tómala como que fuera la primera vez y te aseguro, Dios te va a revelar cosas que no habías visto, cosas que ojo no vio y que oído no había oído, te van a ser reveladas. Así que yo espero que en este tiempo podamos retomar el propósito y ser dadores. Dadores en lo espiritual, dadores también en lo material, que podamos ser dadores en la oración, dadores en una palabra, que podamos ser aquellos que de parte de Dios estemos cumpliendo el establecimiento de su reino. Amén. Somos Iglesia Tiempo Nuevo, Casa de Presencia. Estamos ubicados acá en Mazatenango. Cuando todo esto haya pasado, te invitamos, si quieres congregarte y reunirte con nosotros, será un privilegio recibirte allí. Insisto, somos una congregación que no hace publicidad, que en realidad trabajamos por la obra de Dios y tratamos de equiparnos, pero si por este medio tú nos escuchas y quieres acompañarnos, serás bienvenido. Pero antes de terminar esta transmisión, quiero pedirte que podamos orar, porque si algo debe ser clave en nosotros es el reconocimiento de Jesús como Salvador, el reconocimiento de Jesús como Señor. Porque insisto, y lo vengo haciendo desde hace 3 domingos, a muchos se nos ha enseñado que tenemos que aceptar al Señor y con eso ya todo está hecho. Pero insisto, cuando hablamos de aceptar al Señor, me estoy anteponiendo yo, porque resulta que soy yo el importante y yo soy el que lo tiene que aceptar a Él. Pero en realidad la Biblia dice que lo que tiene que suceder en nosotros es un reconocimiento, es volverle a conocer, reconocerle a Él como Señor y como Dios. ¿Y por qué reconocerle? Porque en nuestra vida nos giramos hacia otras cosas y nos olvidamos de Él. Nos giramos en nuestro propio pensamiento o nos fundamentamos en nuestro propio pensamiento y nos olvidamos de Él. Porque empezamos a hablar nuestra propia palabrería y olvidamos la palabra de Dios.
a orar en relación de las cosas que nosotros queríamos o de las necesidades que nosotros tenemos y nos olvidamos de qué es lo que Dios en su palabra pide de cada uno de nosotros. Por eso reconocerle es regresar al camino. Lo que necesitamos es reconocer a Jesucristo como Señor, como Salvador, como nuestro Dios. Y entonces, al hacer este reconocimiento, tú verdaderamente estás en el camino de hacer su perfecta voluntad. Tú estás en el camino de recuperar tu genética como hijo. Tú estás en el camino de levantarte y de nuevo ser aquel que hace la voluntad de Dios para convertirnos en dadores. Así que yo quiero decirte, este es el momento en el que todos podamos afirmar y hacer un reconocimiento de Jesucristo en nuestra vida. Y si alguien me dice, no, mire, yo estoy viendo por primera vez y hace 3 o 4 años yo había aceptado al Señor, o hace mucho tiempo, yo te digo, pues hoy es el momento para que por medio de su palabra tú le reconozcas. Porque cuando le reconoces es cuando tú puedes verle otra vez y entonces le puedes seguir. Por medio de su palabra tenemos que verle de nuevo para seguirle. En lo espiritual tenemos que verlo de nuevo para seguirle. Así que yo quiero pedirte que me acompañes en esta oración. Amado Padre Celestial, gracias por este momento que nos permites de comunión, de congregarnos, Señor, en este lugar que no son 4 paredes, ni es un edificio, sino que es un lugar espiritual que tú has preparado para que nosotros podamos aquí habitar juntos. Señor, en este momento yo estoy orando para que nosotros podamos reconocerte, Señor. Si alguno se ha alejado, si alguno se ha apartado, si alguno se ha ido por su propio camino, Señor, que en este momento de Jesús pueda reconocerte. Así que repite tú esta oración conmigo. Señor, yo te reconozco como mi Dios. Yo vuelvo a conocerte como mi Dios. Yo vuelvo a verte a ti como mi Dios y como Señor. Y ahora que te puedo ver, que por medio de tu palabra yo te voy a reconocer, Señor, me arrepiento de mi mal camino, me arrepiento, Señor, de haber dado lugar al pecado, y te pido, Señor, que nos apartes de todo lo que nos contamina, de todo aquello, Señor, que a ti no te agrada, para poder ser uno contigo y estar en perfecta comunión. Señor, hoy te reconocemos como Dios y como Señor en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén.